¿Cómo están? Continuando un poquitito con la clase anterior sobre algunas características de nuestros anestésicos, ¿verdad? Eh, Tenemos al isoflurano, que es uno de los anestésicos inhalados más utilizados para reemplazar hoy día el alotano, que era bastante tóxico y con muchos efectos colaterales. Tiene alguna ventaja como el metabolismo mínimo en el cuerpo, eliminado por difusión a nivel pulmonar, ¿verdad? Sin hacer ese paso hepático que tantos problemas nos trae en la hora de daño hepático, ¿verdad? Menor reducción del gasto cardíaco, menor sensibilización del miocardio a la catecolamina, aunque puede causar un poco de taquicardia, ¿verdad? El isoflurano y el sevoflurano son los que habitualmente más se utilizan en neurocirugía y en cirugías infantiles, ¿verdad? En comparación con medicamentos más modernos como el sevoflurano y el desflurano, tiene la ventaja de ser más barato. Como el efecto indeseable, el isoflurano puede provocar un ligero aumento del flujo sanguíneo cerebral, elevando la PIC, un evento a menudo catastrófico en pacientes con hipertensión intracraneal víctima de traumatismo craneoencefálico, ¿verdad? La vasodilatación coronaria puede conducir al síndrome de la arteria coronaria. Otra desventaja es su olor insoportable. Esto hace que no se use solo en la inducción anestésica, es decir, es necesario utilizar un anestésico intravenoso un poco antes, ¿verdad? El óxido nitroso es un gas indoloro, incoloro, inorgánico, complemento de la anestesia general durante el mantenimiento, ¿verdad? Hipnótica y analgésica debe administrarse combinado con oxígeno, porque puede producir hipoxia. Es depresor de la función cardíaca y este, habitualmente suspende un poco el oxígeno al 100%, ¿verdad? Un poco para que ustedes tengan un poco de lectura, todo lo que habitualmente suelen salir en los exámenes sobre temas de revalidación, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan hacer pequeño, una pequeña práctica en la casa, ¿verdad? Sobre los anestésicos que estamos hablando. La analgesia, utilizamos los opiáceos como la morfina, por ejemplo, el fentanil, el sulfentanilo o alfentanilo, ¿verdad? Son analgésicos bastante potentes, muy utilizados. Sus efectos adversos son las náuseas, vómitos, miosis, depresión respiratoria y puede provocar un tórax leñoso, retención urinaria y prurito, ¿verdad? Eso se trata de utilizar muy poco en pacientes con asma o alergias, ¿verdad? Eh, la morfina utilizamos mucho por vía subcutánea, endovenosa diluida o un goteo y habitualmente el fentanilo lo utilizamos a una dosis 1 o 2 microgramos kilogramos peso hora, ¿verdad? Es muy buen analgésico, pero es muy hipotensor, ¿verdad? Su antídoto es la naloxona. Las principales drogas de este grupo están el alfentanilo, remifentanilo, la morfina y la meperidina, ¿verdad? Son muy buenos analgésicos. El mecanismo de acción de los opioides se da estímulo a los receptores Mi en la médula y el tronco encefálico y encéfalo del cerebro. Aunque son excelentes analgésicos, no tienen un efecto hipnótico ni tampoco sedante muy consistente. De esta forma, este componente de hipnosis y sedación proporcionado habitualmente por otros medicamentos administrados, habitualmente las benzodiazepinas como el midazolam, alprazolam, diazepam, son los que habitualmente utilizamos. Ahora, los opioides tienen algunas ventajas, permiten la reducción de las dosis de los anestésicos volátiles potentes como el sevoflurano durante la inducción anestésica combinada. No tiene efecto depresor micárdico, se puede utilizar en pacientes con disfunción ventricular, atenúa la respuesta de la energía, hipertensión y taquicardia, en la intubación endotraqueal y la incisión quirúrgica. Su principal desventaja es la depresión respiratoria que producen habitual la mayoría de los opioides, ¿verdad? Por último, los relajantes musculares facilitan el acceso a las cavidades, posicionan las vísceras. Solamente ante el músculo estriado, desplazan la acetilcolina. En los casos de despolarizantes, tenemos la succinilcolina, que producen fasciculaciones e hipertermia maligna. Se evita con la administración de no despolarizantes previos, ¿verdad? Los no despolarizantes habitualmente los más comunes son el rocuronio, becuronio, el atracurio y el pancuronio. Son los que más utilizamos como relajantes musculares. ¿Cuál es habitualmente su antídoto? La neostigmina
más la atropina, ¿verdad? Este, unas temas para que ustedes puedan leer, ¿verdad? El manejo principalmente de la vía aérea, ustedes como ven, una vez después de hecho la sedación, la analgesia y la relajación por último, se procede al acceso a la vía aérea, ¿verdad? Este, tratamos, elegimos cuál es la vía más accesible, ¿verdad? En este caso, la intubación orotraqueal, ¿verdad? Con tubo orotraqueal, ahí el mecanismo cual utilizamos para el acceso a la vía, ¿verdad? Que utilizamos un tubo orotraqueal, que se compone de diferentes partes, ¿verdad? La conexión con el embudo, con el oxígeno, el balón de control para insuflación del CAF, ¿verdad? Esto tiene medidas hasta donde puede entrar. Habitualmente metemos en la tráquea, ¿verdad? Que es lo habitual, ¿verdad? Eh, el manejo de la vía aérea se confirma la intubación orotraqueal habitualmente con la ocultación del tórax, el movimiento de la pared y la caja torácica y la capnografía que nos da el parámetro del CO2 que se exhala después de la intubación, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de la intubación traqueal? Acuérdense que la intubación traqueal tiene que hacerse en manos expertas, con gente entendida, intubación esofágica, intubación bronquial, la epistaxis, ¿verdad? Trauma dental, trauma de partes blandas, el fallo de intento de intubación, hasta 3 veces podemos intentar intubar, la tercera vez ya tenemos que pasarle a una persona más entendida o buscar otra vía de acceso, ¿verdad? Otro inconveniente de la intubación traqueal es la estimulación vagal que puede producir vómito, la estimulación simpática, el laringoespasmo y la hipoxia, ¿verdad? El índice de malampatia habitualmente se hace en el prequirúrgico para ver los grados de dificultad de la intubación. Tiene índice 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Esto es un capnógrafo, habitualmente se le pone al paciente y es la que nos da el margen de que si estamos o no en la vía aérea, ¿verdad? Con esto se hace un monitoreo sobre todo para control de la presión arterial, control de la saturación del capilar de oxígeno, control del CO2 expirado, control de los niveles expirados de gases anestésicos, el monitoreo electrocardiográfico. Acuérdense que algunas drogas pueden producir depresión del sistema cardiocirculatorio y pueden provocar paro, ¿verdad? Y control de la presión en la vía aérea, ¿verdad? Es muy útil estos tipos de elementos para poder saber si estamos no intubando y oxigenándole al paciente de una forma correcta, ¿verdad? Se puede instalar diferentes tipos de mecanismos, ya sea por vía traqueal o ya sea por vía endovenosa, para poder monitorizar el estado del paciente, ¿verdad? El despertar, al final la cirugía se interrumpe la administración de los medicamentos y se recupera al paciente en un tiempo variable de acuerdo a la técnica anestésica empleada. El despertar incluye la reanudación de la respiración, la extubación y la comprobación de que el paciente puede manejar su hemodinamia y también su mecánica respiratoria, ¿verdad? El periodo de vigilancia en las primeras horas de la recuperación debe completarse en la sala de recuperación anestésica. Es una sala que está siempre al lado o después de el lugar donde hacemos la anestesia, ¿verdad? Es muy peligroso enviar directamente a sala, ya que el paciente no puede estar bien, todavía bien despierto y puede terminar produciendo una broncoaspiración. La anestesia regional o de conducción es habitualmente la abolición de la conducción de los nervios sensitivos mediante técnica apropiada. Bloqueamos ciertas partes con inyecciones, ¿verdad? O sea, inyecciones habitualmente son dirigidas en los plexos. Únicamente se bloquea la conducción nerviosa y habitualmente se bloquea el área quirúrgica mediante el uso de anestésicos locales en la proximidad de la médula espinal, anestesia regional neuroaxial o de troncos nerviosos y bloqueos nerviosos, ¿verdad? Locales tienen una acción bloqueadora del impulso nervioso
en la transferencia de los canales de sodio localizados en la membrana de las células que forman los nervios periféricos, ¿verdad? Impide la entrada de este catión en la célula y la generación del potencial de acción, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo, ¿verdad? Las características generales de estos anestésicos locales, la fenilidepina o la adrenalina, que son drogas vasoconstrictoras, hacen que se prolongue la acción de los anestésicos locales, retardan el pasaje de la droga desde el sitio a la acción de la sangre. De este modo, los fármacos permanecen mayor tiempo en contacto con el tejido nervioso. La mayoría de los anestésicos que utilizamos, como la lidocaína, la bupivacaína, ¿verdad? Tienen estos vasoconstrictores, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos adversos de los anestésicos locales? Convulsiones, alteración de la respiración, disforia, parestesias, mareo, estado mental alterado, cambio en el gusto, contracción muscular, a nivel cardíaco, disminución de la excitabilidad y de la velocidad de la conducción eléctrica y hipersensibilidad en algunos casos con algunos tipos de anestésicos, ¿verdad? Se metabolizan en el hígado y se eliminan por la orina. La anestesia local infiltrativa, se utiliza una técnica que consiste en inyectar anestesia a nivel de los tejidos que van a ser cortados. En general se utiliza pequeña cantidad y convenientemente el control de la presión arterial, sobre todo si se utilizan soluciones que ponen adrenalina, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones del uso de vasoconstrictores, sobre todo en dedos, orejas, pies, nariz y peine, ¿verdad? En la circulación terminal puede provocar isquemia, esa isquemia puede ser irreversible y puede terminar en una necrosis, ¿verdad? Entonces, la anestesia local infiltrativa, ¿verdad? Para operaciones de extremidad superior por debajo del codo, se inyecta habitualmente anestésico local en una vena previamente localizada en la zona exsanguinada de una extremidad y es un lapso no mayor a 5 minutos. Se produce anestesia al miembro por debajo del nivel del manguito. Ahora se infla un manguito, se infiltra la anestesia, entonces se puede trabajar perfectamente en esa zona sin necesidad de hacer una anestesia general, ¿verdad? La anestesia se logra por la difusión de la droga de las venas hacia los tejidos nerviosos y nervios que están alrededor. La permanencia del anestésico en el brazo dependerá de la eficacia del manguito para detener la circulación. En el caso de soltarse, la droga pasa masivamente a la circulación general y provoca toxicidad sistémica. Una medida útil es de colocar dos manguitos que pueden soltarse alternativamente durante la cirugía y dejando pasar parte de la droga a la circulación, ¿verdad? Esa técnica disminuye habitualmente los riesgos de que haya una absorción masiva de la droga, ¿verdad? Para evitar lesión isquémica de los tejidos, al tiempo máximo de insuflación del manguito debe ser más o menos 90 minutos. Por el contrario, nunca se debe retirar antes de los 30 minutos porque el objetivo de evitar el ingreso masivo anestésico al torrente sanguíneo, ¿verdad? La droga que se emplea en anestesia local no venosa es la lidocaína, ¿verdad? La máxima eficacia de la técnica de Bayer se consigue en el brazo y miembro inferior. El bloqueo intradural es algo parecido, pero se hace la droga a nivel de la dura madre, ¿verdad? Consiste en la inyección de la solución anestésica en el líquido cefalorraquídeo, bloqueando la transmisión nerviosa en estructuras que inervan el abdomen inferior, perineo y extremidades, ¿verdad? Bloqueo intradural, aquí puede ver cómo se infiltra a nivel del líquido cefalorraquídeo. La punción se alcanza en la región subarachnoidea, debe realizarse más o menos entre L4 y L5 por debajo de esto, de tal forma a evitar que la aguja no entre en contacto con la médula espinal que finaliza en la L2. La piel y el tejido subcutáneo y los ligamentos que se atraviesan durante la punción deben ser previamente infiltrados con lidocaína para evitar molestia y dolor al paciente, ¿verdad? Está la forma de colocar, la forma de medir, donde aproximadamente se hace. Esto es una técnica tradicional, sobre todo para hacer cirugías por debajo más o menos del ombligo, ¿verdad? Se le inclina al paciente, ¿verdad? Acá están las contraindicaciones para esta técnica y las contraindicaciones relativas, tanto las absolutas como las relativas, ¿verdad? Del bloqueo intradural, ¿verdad? Este es el bloqueo epidural, se utiliza esta aguja, ¿verdad? Agujas de vidrio, y la punción epidural en el paciente sentado de cabeza. La misma técnica que la anterior, ¿verdad? Pero la técnica de identificación del espacio peridural consiste en avanzar con la aguja y el mandril para encontrar el ligamento amarillo, ¿verdad? Tiene su técnica, la droga y el tiempo que puede utilizarse, ¿verdad?